Buenas tardes, vamos a sustentar el laboratorio de osciladores de la materia microelectrónica. Mi compañero Santiago Moreno, mi compañero Fabián Quintero y quien les habla, Miguel Díaz. Bueno, en la primera parte del laboratorio nos pedían implementar un circuito oscilador por adelanto atraso de fase. Nos pedían calcular el valor de resistencia RF para que el sistema oscilara. Este valor de RF viene dado por 29 veces la resistencia. Como es una resistencia de 4.7 kiloohmios, la resistencia RF resulta una de 137 kiloohmios. Y acá podemos observar la señal. Utilizamos un LF351, capacitores de 0.22. Eso los pedía la guía, los colocaba la guía. Bueno, a continuación con el desarrollo de la guía de laboratorio de osciladores, tenemos que rediseñar el primer circuito, pero a una frecuencia que coordine con los últimos dígitos de nuestros códigos, la cual es 3 MHz. Esto con este amplificador L351 es prácticamente imposible porque lo máximo que llega a oscilar es de 4 MHz. Aquí podemos observar que lo tenemos aproximadamente a una frecuencia de oscilación de 3.8 MHz, que es lo máximo que pudimos subirlo, pero en simulación sí logré. Y esto sería, también cambiamos el valor de las resistencias, el valor de RF y el valor de los condensadores. Bueno, a continuación vamos a poder observar el segundo punto de la guía de osciladores, el cual consiste en un oscilador de adelanto y atraso basado en un amplificador operacional. Entonces, lo primero que nos pedían era rediseñar el circuito para que pudiera oscilar. Entonces, nosotros lo rediseñamos calculando resistencias y capacitores. Entonces, aquí podemos observar que oscila más o menos con nuestros cálculos a una frecuencia de más o menos 400 kHz. Y entonces también nos pide que cuál es la función de los diodos Zener y R3. Entonces aquí podemos observar que los diodos Zener están en una configuración de antiparalelo en serie con una resistencia R3. Que esto lo que va a hacer es que la resistencia R3 está configurada entre la salida del amplificador y la red de alimentación, lo cual su función es limitar el voltaje máximo que regresa a la entrada no inversora, estabilizando así la ganancia efectiva del amplificador. Bueno, a continuación vamos a presentar el funcionamiento del segundo punto de la guía de laboratorio de osciladores. Aquí tenemos nuestro circuito, el cual tiene que estar funcionando a una frecuencia de aproximadamente 3 MHz. Esto es prácticamente imposible, ya que el amplificador operacional que tenemos, el LF351, tiene una frecuencia, nos puede arrojar una frecuencia máxima de 4 a 5 MHz. Como podemos observar, aquí la oscilación es triangular, tenemos una frecuencia de aproximadamente 4.2 MHz y nos está arrojando una señal triangular. Esto se debe a la limitación de la velocidad de la respuesta del amplificador operacional, que se denomina slew rate. Bueno, en la parte de simulaciones vamos a explicar que era el primer circuito. Es un circuito oscilador de cambio de fase. En este nos pedían hallar el valor de la resistencia de retroalimentación para que el circuito oscilara. Teóricamente el valor es 29. Nosotros pues lo fuimos variando y pues miramos que 29.2 es dar la señal bonita. Entonces este circuito está compuesto por un LF351, unas resistencias, unos capacitores, y pues vamos a observar cómo nos registra la señal. Podemos observar la señal, es una señal senoidal, digamos que está en su punto pleno de operación, ya que pues sale senoidal bien. Y acá pues podemos observar que es una frecuencia de 625 Hz,
que concuerda con nuestros datos teóricos. Bueno, para esta parte nos pedían era editar el circuito para hallar la frecuencia de oscilación de 13 MHz, que era la que nos correspondía a nuestro grupo. Eh, para esto utilizamos estos valores, R lo cambiamos a 0,5, RF a 0,5 por 29.2 y los capacitores a 10 nanofarads. Vamos a observar cómo funciona el circuito. Eh, Como podemos observar, la señal se vuelve triangular. Esto es debido a la saturación del amplificador. Más adelante vamos a detallar mejor y los cálculos están en el informe. Bueno, en esta parte de la práctica nos pedían a implementar un circuito oscilador de red adelanto-atraso. Este circuito está conformado por un amplificador operacional, un LF351, dos diodos Zener. Estos están encargados de limitar la salida. Están conformados por una resistencia R1 de 100K y una resistencia R2 que para que el circuito oscile debe ser aproximadamente de 50K o mayor. Para alcanzar nuestra frecuencia, básicamente era imposible porque eran 13 MHz. Entonces lo que hicimos fue buscar la máxima frecuencia de oscilación. En este caso fue 1 MHz debido a la configuración del sistema. Para esta frecuencia utilizamos capacitores de 0,1 microfaradios y resistencia de 2 ohmios. Acá está pues la simulación. Vamos a mirar el osciloscopio y podemos observar que la señal se vuelve triangular. Esto sucede eh, porque la ganancia del amplificador no puede seguir la señal de la salida, lo que provoca la saturación del amplificador. La saturación limita la amplitud de la señal, haciendo que la onda senoidal sea recortada y en una oscilación. Cuando la señal alcanza el límite de voltaje del amplificador, comienza a generar un patrón de onda con bordes más rectos, asemejándose a una onda triangular.